Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes disfrutar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Hub, o también si nos estás viendo en nuestro canal de respaldo, o sea, mi canal, que es el Pirata Hub. Pues aquí estamos en esta noche, aquí acompañados del Caguamín. Ya saben que siempre es muy apegado a mí y no se me despega, ¿verdad, Caguamín? Ven, dame un beso. ¡Oh! Me ha despreciado, mendigo Caguamín. A ver, déjate. ¡Oh! ¡Ay, no se deja! Pero bueno, sean muy bienvenidos a otra historia de mis colegas, los piratas del Caribe. En más específicamente, pues los que atacaban Campeche. Así que les voy a contar una historia sobre eso. Y pues justamente vamos a conocer esta historia que fue el asalto pirata de Lorencillo y Agramont a Campeche en 1685 y por lo cual se le construyeron estas murallas tan enormes a Campeche. Si no hubiera sido este ataque tan brutal durante varios días, pues Campeche no tendría murallas como las tiene ahora. Así que vamos a conocer esta historia de mano del historiador Juan Juárez Moreno, que publicó un libro acerca de piratas en 1972. Así que de ahí hemos sacado esta historia, amigos. ¿Qué te parece, Caguamín? Entonces aquí Caguamín y yo se las vamos a presentar. ¡Ay, mendigo Caguamín no se deja besar! Pero no fuera yo una caguama porque ahí luego sí que ría. Pues resulta, Caguamín, que la angustiosa noche del 6 de julio de 1685 había pasado sin que el temido asalto pirata hubiera tenido lugar, ya que se habían estacionado en la bahía de Campeche pues varias naves piratas, pero estaban ahí sin hacer nada, por lo cual pues la gente se empezó a confiar. Caguamín, fue bien triste. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasó. Las rondas de a caballo confirmaban que el enemigo no había puesto pie en tierra, y la esperanza de que se alejara fue cobrando cuerpo entre los campechanos. Sí, ay, pobrecillos, Caguamín, ¿qué te parece? A tanto llegó la confianza que los del castillo abrieron las puertas y muchos salieron hacia sus casas para cambiar impresiones con los suyos. O sea, el castillo pues era como una pequeña fortaleza que tenían allí en Campeche, pues una fortificación, un fuerte, era un fuerte, a eso se le llamaba un castillo. Entonces ya se empezaban a salir porque ya se habían aburrido de estar ahí acuartelados y que no pasaba nada. Entonces, pues el teniente que estaba al mando en una de las atalayas de la fortaleza, o sea, en uno de los puestos de vigilancia, pues vio esto y dio órdenes para que volvieran a sus puestos. ¡Órale! ¡Regrésense todos! ¡Órale! Junto al teniente estaba don Antonio de Alcalá. Ambos observaban atentamente los movimientos de los enemigos. Las naves comenzaron a marchar mar adentro, o sea, como que ya se estaban yendo. Muchos vecinos de Campeche pues se cercioraron de esto y pensaron que era la retirada definitiva. De improviso, las naves dieron la vuelta hacia el paraje del Beque y los piratas comenzaron a salir a tierra. ¡Ah! ¡Qué miedo, Caguamín! El teniente bajó a todo correr a la plaza y tomó su caballo y ordenó a los capitanes Antonio Fernández y Juan Ramos que fueran al barrio de San Román, ahí en Campeche. A la gente de don Alfonso Miranda y de don Pedro de Arciniega les mandó que tomaran posiciones en las trincheras en las calles. De seguida salió al galope y llegó al barrio de San Román y colocó a la gente cerca del monte, allá lejos de la playa, entre las últimas casas. Ahí colocó a los pobladores, mientras los piratas que venían con 8 banderas francesas ya estaban
cerca del número de 700 bandidos. Sí, Caguamín, ¿cómo ves? 700 hombres salvajes iban a atacar la población de Campeche. Ahora, déjenme les digo quiénes eran los protagonistas de este ataque. Pues resulta que era un pirata llamado Lawrence de Graaf, que se convirtió en el bucanero más temido de su época, Caguamín. Sí, hasta yo le tenía miedo, porque pues él fue nacido en Holanda, fue artillero en la armada de Barlovento, o sea, de España, de la flota de respuesta rápida ante los piratas. Sus conocimientos militares le permitieron comandar una partida de aventureros, entre los que había negros fugados, mestizos americanos y muchos europeos. Y lo llamaban Lorenzo. No Lorenzo Córdoba, sino Lorenzo. Y pues bueno, por lo que su nombre se ha confundido con el de Lorenzo de Jácome, que ese era el Lorencillo. Ese sí, el Lorencillo pues era también un pirata, pero mulato. Y también pues merodeó por el Golfo de México, pero no era el holandés, ese era el otro, el más terrible. El modo en que se transmitieron oralmente los nombres de estos piratas europeos, pues también se ha registrado el nombre del francés Nicolas Gramont, y pues la gente lo ha deformado a Gramont. Entonces pues eran Lawrence de Graaf más Nicolas Gramont, pero han pasado a la historia oralmente como Lorencillo y Agramont. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Caguamín? El dato cultural, tío. Cuando las compañías de soldados españoles llegaron cerca del Bujío del Gato, entre la ciudad y el Beque, los piratas se acercaban dando cargas, de modo que la gente empezó a desperdigarse. El capitán Juan Calvo, o sea, así se apellidaba Calvo, no es que estuviera calvo, Caguamín, o sea, ahí te explico eso. Entonces él vio que desde la playa vio todo lo que estaba ocurriendo y salió a caballo y llegó a la casilla del Bujío del Gato cuando los enemigos tremolaban 8 banderas y el teniente trataba de llegar a ellos. Entonces, del grupo salió una voz diciendo: si no cogemos emboscadas con el tiempo, no habrá hombre con hombre. Quién sabe qué significaba eso, Caguamín, pero pues así dijeron. Bueno, pues este teniente, viendo que la gente se desperdigaba, o sea, sus soldados, comenzó a tratarlos de pícaros y de cobardes y traidores al rey. Pero pues ni por las buenas ni por las malas podía retener a esta gente que ya estaba huyendo muerta de miedo en desbandada fatal para Campeche. Así que este teniente solo se quedó con 4 hombres y después les hicieron un juicio a la compañía del sargento mayor Gonzalo Borrallo, que estaba amparando el castillo por haber permitido que todos se fugaran y por la gran desgracia que ocurrió gracias a que no cuidaron sus puestos. ¿Y pues qué pasó entonces en los hechos? Pues ante la desbandada de estos soldados españoles acobardados, Lorencillo, o sea, Lawrence de Graaf, avanzó por el camino de la playa y Agramont por el de los montes. Los campechanos quedaron cortados por 3 partes, no del cuerpo, sino por grupos. Unos por la orilla del mar, otros por los montes y el resto pues entre las 2 alas del enemigo. Ay, y además, los que tuvieron que guarecerse en el barrio de San Román ante la acometida del enemigo fueron, entre otros, pues Luis Lázaro, Francisco Heredia, Antonio Hurtado y don Juan Ramos, que pues eran importantes y por eso se tiene registrados sus nombres. Si no, pues nadie se acordaría quiénes fueron, como el resto de la población campechana, digamos los mortales. Sí.
Y pues el primer día del enfrentamiento con el pirata había pasado y era el balance de lo más desolador. Caguamín, ay, no me piques mi ojo. Bueno, al fin traigo mi cubreojo, no me pasa nada. Pero meses de preparativos cuidadosos no habían dado apenas resultado. El enemigo ocupaba ya un tercio de la población. Con la llegada de la noche se había parado la actividad y ambas partes mantenían sus posiciones. En la tarde, el hospital, San Francisco, el castillo, el fuerte, Contaduría también y parte de la villa seguían siendo de los españoles. Todo lo demás estaba ocupado por los piratas. Sí, así fue, Kawami. ¡Qué miedo! Imagínense estar rodeado de estos hombres violentos. Toda la mañana de este día, domingo 8 de julio, la emplearon los piratas en asaltar y ocupar el hospital. Hasta las 6 de la tarde no fueron totalmente dueños de él. En esta hora celebraron la caída de este baluarte con gran estruendo de trompetas y chirimías. Muchos de sus defensores pudieron acogerse en la iglesia parroquial. Gracias a la valentía del capitán Lázaro Cantó y su gente, que se abrieron paso entre los atacantes y lograron así el rescate de buena parte de mujeres y niños para pasarlos a la iglesia. Pobrecillos, Caguamín, pobrecillos. También entraron en ese templo fortaleza gran número de provisiones, y la caída del hospital coincidió con la desbandada general de cuantos moradores habían quedado indecisos hasta entonces, esperando la salvación de Campeche por gracia del cielo. Pobrecillos, qué angustia, imagínense, amigos. Pues con los sucesos del día 12 ya los piratas se vieron libres de obstáculos y dieron rienda suelta a sus desmanes. A partir de este día extendieron su acción por medio de los campos, de las villas, de las rancherías y milpas en un radio de 4 leguas de Campeche. Y a tanto llegó su audacia que pensaron pasar ahí el invierno estos descarados cínicos, y para ello pues se pusieron a fortificar la villa y mejoraron sus trincheras con muchos maderos y palos. Se hicieron fuertes dentro de Campeche. Así que ya, dueños del territorio, estos piratas, viendo que ya no tenían ninguna oposición de nadie, pues se dedicaron a hacer desmanes, a talar la tierra y a penetrar por todos lados, tanto a caballo como a pie, arrasando y saqueando las haciendas, ranchos y retiros, donde robaban los ganados y todo lo que encontraban, y con todo me refiero a todo. Todo, incluyendo honras de mujeres indefensas. Pobrecillos, y pues a quien se le ponía enfrente ya se imaginarán que no lo trataban con nada de clemencias. Pues todos estos desmanes los hicieron en los contornos de Multuchul, Chieu, Ebula, Castamay, Xanaxbechen, Guayamón, como tú, Caguamín, Lobón, Machichi, Yachaxmchi, Coben, Suyucac, y los pueblos de San Juan, San Pedro, Chiná, San Diego, Santa Rosa, Lerma, Cholul y Champolol. Es que estos nombres en el maya se nos dificultan a los españoles, ya saben. Pero bueno, las muertes que hicieron en estos lugares fueron muy lastimosas porque iban tras las personas, cazándolas como si fueran animales. Como ves, Caguamín, qué terrible. Y estaban tan desgaritados todos los habitantes de estos contornos que muchos se fueron lejos, con ánimos de asentarse para siempre en Veracruz y otras ciudades. Pobrecillos, Caguamín. ¿Cómo ves, Caguamín? Terrible.
Y pues el hecho fue que ante los avances del enemigo, las preseas de más valor fueron sacadas de la villa para librarlas del pillaje. Entre estas joyas pues estaba el Cristo de San Román, junto con otros objetos de valor, culto y estimación. Como después del día 12 el avance del enemigo fue constante, la marcha de una u otra parte escondiendo esos tesoros continuaba de un lado a otro. En esas circunstancias, estando en San Diego, llegaron noticias de que los enemigos se acercaban a Samulá, en cuyo cercano monte estaba escondido el Santo Cristo. Sí, amigos. El avance de los enemigos fue tan rápido y firme que mientras la gente huía, dejando abandonada la imagen del pobre Cristo, el capitán Navarro se presentó en el paraje referido y con sus disparos entretuvo a los piratas, mientras otros, según su mandato, ponían a salvo la santa imagen. Tan reñido fue el combate que cayó herido de gravedad en una pierna, pobrecillo, mientras los piratas entraban y saqueaban en Samulá. Y entonces él se arrastró hasta el puesto donde estaban unos soldados de la compañía de don Alonso Miranda y les informó de lo que pasaba. Estos le ayudaron y volvieron a coger del campo la santa imagen. Durante los 56 días que los piratas dominaron en Campeche, las barbaridades y tropelías fueron enormes, tal vez mayores que las cometidas en Veracruz, pues la resistencia y huida de los campechanos exacerbaron sus instintos, especialmente con los que descubrían que habían servido en las piraguas del Corso o en la armada de Barlovento. Los prisioneros que los piratas pudieron coger en sus batidas por los campos y rancherías fueron unos 300. Y lo peor es que entre ellos degollaron a sangre fría a unos 20 prisioneros. Y entonces, pues hubo un triste balance. El día 15 aprisionaron a don Juan Calvo y a su mujer en su escondite de Castamay. Les dieron muchos tormentos porque según las declaraciones de algunos prisioneros a quienes habían atormentado, habían escondido buena parte de su fortuna. Ahora resulta que no puede uno esconder sus cosas, que se las tiene que ofrecer fácilmente, pues por eso los atormentaron horriblemente. El domingo 29 condujeron prisioneros a la villa al teniente don Felipe de la Barrera y muchas mujeres. Entre los agarrados en los días anteriores, pues estaban el alcalde don Antonio de Alcalá y el condestable don Alonso de Palomino. Tantos eran los tormentos que daban estos prisioneros, o sea, los torturaban, amigos. Contrataron a un verdugo negro que desembarcaron de una de sus naves, desgraciados. A 9 de los prisioneros los degollaron en medio de la plaza principal. Y a la vista de todos los apresados, imagínense la angustia. En el pueblo de China atormentaron al pobre capitán Riverol, y a quien después de pegarle y herirle de muchos modos, lo metieron en un cepo, o sea, es decir, una especie de barril o caja que solo le sale la cabeza. Y le pegaron fuego a la casa donde lo tenían, hasta que murió abrasado por las llamas. El 25 de agosto, con motivo de la fiesta de los franceses, o sea, el día de San Luis, porque ellos adoran a San Luis Rey, sí, que era francés. Entonces los piratas de esta nación pensaron celebrarla con grandes luminarias y con toda solemnidad. Organizaron fuegos artificiales, los muy pillos. Solo en maderas finas y de muebles y bosques cercanos a Campeche se calculó que para encender sus fuegos artificiales quemaron
más de 200.000 escudos. O sea, fue el arrase total de recursos, amigos. Terrible, terrible. Pero veamos qué otras pillerías hicieron estos piratas. El 28 de agosto, después de haber estado en la villa ya 56 días, embarcaron cuantos trastes, puertas, ventanas y demás cosas que pudieron saquear de la villa. Después le pegaron fuego al caserío los malditos y picaron el retablo de la iglesia mayor. Los sagrarios, amigos, terriblemente los dejaron abiertos y descerrajados después de robarse los vasos sagrados. ¡Oh, cómo ves, Caguamino! Hay temor de Dios. Por parte de los piratas no eran buenos como yo. Que bueno, sí he hecho mis fechorías, pero nunca me he metido con los objetos religiosos. Pues estos, los que eran de plata, los objetos, pues los arrancaban sin piedad de los altares y se los llevaban para después cambiarlos por vino en las tabernas. Sí, siguiendo su bárbaro designio, los piratas comenzaron a poner en ejecución los mandatos del Agramont y sacaron el primer contingente de prisioneros, a quienes comenzaron a degollar en medio de la plaza. Horrible. Ya llevaban inmolados a 6 vecinos, cuando don Felipe de la Barrera y lo más granado de los prisioneros, pues, o sea, de la gente más importante del lugar, se presentaron ante Lorencillo, o sea, el Laurens de Graaf, a quien sabían que era más humanitario que el francés, y se ofrecieron para servirles de esclavos por toda la vida, con tal de que salvaran las vidas de los demás vecinos y ciudadanos de Campeche. Laurens o Lorenzo de Graaf, después de una no pequeña discusión con Agramont el francés, ordenó que no se prosiguieran las ejecuciones y que los prisioneros fueran llevados a los barcos. Los prisioneros embarcados eran 240 españoles que eran gente de mar. El teniente don Juan Frías Salazar, que a lo mejor era antepasado de Hans Salazar, y don Juan de Magaña. El resto eran mulatos y afrodescendientes, bueno, directamente africanos, porque pues los traían desde allá, de allá los traficaban. Pobrecillo. A los demás españoles, mujeres y criaturas, los metieron en unos cascos viejos de chatas, sin velas, anclas ni remos, y fíjense que los traían ahí jalando en estas lanchas hasta alta mar, remolcándolos. Los tuvieron a la deriva sin comer ni beber durante 4 días, imagínense, con el sol infernal del Caribe, con las inclemencias de este solazo tropical y con continuos sustos de morir ahogados, porque ¿qué creen? Que en el entretenimiento de estos piratas desgraciados, pues se ponían a cañonearlos con los barcos cercanos, y a veces pues a unos sí les atinaban con las balas de los cañones, y los otros pues veían cómo se hundían las lanchas con prisioneros. ¡Qué triste situación! Y pues, en cuanto los españoles que estaban en los alrededores de Campeche vieron que la flota pirata se alejaba y adentraba en el mar, entraron apresuradamente a la atormentada población. ¿Ya para qué? Y pronto estuvo ante su vista uno de los cuadros más desoladores, con la que la piratería se cubrió de gloria. Bueno, gloria entre comillas. Todo estaba arrasado y quemado. Casas, barrios enteros, las calles con cuerpos insepultos y degollados, amigos. Lo mismo se veía en el interior de las casas. ¡Ay,
de los pozos de agua, todos contaminados con cadáveres y miembros mutilados. Todo estaba lleno de hediondez, de caballos, mulas y personas muertas. Horrible, amigos, horrible. Y a todo esto, pues el gobernador de Campeche estuvo pendiente de todo. Y hasta que los piratas no remontaron el Cabo Catoche, pues no juzgó que el peligro para Mérida había pasado. Salió de la capital y se dirigió a la maltratada Campeche para organizar personalmente los auxilios y remediar los daños. Les digo que esa muralla la habían construido desde hace 200 años, amigos, pero ya ven cómo es esta desidia. Yo creo que eso venía, esa herencia de los mexicanos, pues desde los españoles, tantos siglos ahí atacados por piratas y no hacían nada. Estos papanatas, gilipollas, por su culpa hubo tanta muerte. Así que este gobernador papanatas ha de haber sido el antepasado de Lalito, porque era de Campeche. Comenzó con denuedo y afán la construcción pues de esta muralla, por fin, que vio concluida todavía antes de cesar su cargo. La entrada a Campeche la quiso hacer con toda solemnidad a fin de dar a los moradores de la angustiada villa, que es que los ánimos necesarios y confianza en las autoridades, pues ya para que comenzaran los trabajos y el renacimiento de la ciudad. Bueno, pues eso sí suena muy de ese partido de las tres letras, ¿no? Con este tipo, el malito. Qué terrible, amigos, terrible. Pues como ven, amigos, ya volví a tomar mi forma encarnada, no la descarnada. ¿Verdad, Caguamín? Este Caguamín hasta es fantasma también. Solo que nunca aparece cuando estoy en forma de calavera y como que le da miedo, pero pues se supone que a pesar de la admirable, entre comillas, actuación del gobernador de Campeche, pues las principales familias ya no confiaron en él y pues sobre todo los comerciantes porque fueron los más afectados. Así que fueron abandonando esta ciudad de Campeche y se avecindaron en las poblaciones del interior, lo más alejado posible de la playa, que siempre eran más seguras. Así que la mayoría se fueron para Mérida. Así que como ves, Caguamín, así fue la historia de cómo la ciudad de Campeche quedó amurallada. Y así fueron estos ataques durante 56 días, donde estos piratas, el holandés Laurens de Graaf y el francés Agramont, pues dominaron durante tanto tiempo y casi destruyeron, bueno, de hecho destruyeron a Campeche y cometieron tantos asesinatos. Y pues bueno, pues ya finalmente se consiguió que la murallaran. Y pues esta es la historia de por qué Campeche tiene murallas, amigos. No nomás son de adorno, pero ya con estas historias del pirata aquí que venía con su caguamín, este perico, bueno, guacamaya, pues ya sabemos por qué están así. Entonces espero que les haya gustado, denle like y compartan para que más personas nos vean. Así que ya nos estaremos viendo en el siguiente relato. No olviden suscribirse a mi propio canal, que es el canal del Pirata Hard. Y también, pues ya saben, suscríbanse al canal de Alsacia Hard, que es la que domina aquí en la nave, aunque siempre la tengo prisionera, pero bueno, ella hace lo que quiere. ¿Verdad, Caguamín? Bueno, dame un beso, Caguamín. Ay, nunca te dejas besar, mira. Ahora sí, te agarré. Bueno, ya nos estaremos viendo, amigos, en el siguiente relato. Y espero ya no volverme calavera tantas veces. Es que luego no me funciona mi energía fantasmal de ectoplasma. Pero bueno, nos veremos. Hasta pronto. Chao. El domingo 29 condujeron prisioneros a quien...
¿cómo se dice? Más humanitario. Y degollados, amigo. Todo fue horrible. Ah, no, no voy a decir eso.